Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy en la entrevista que vamos a hacer juntos con Shulamit directamente desde Jerusalén, vamos a poder hablar de algunas cuestiones breves sobre las terapias alternativas. Pronto nos va a contar. Gracias Pato por estar y gracias por todos los que se conectan para ver. Shulamit, ya te vi, te mando inmediatamente para que podamos charlar en vivo. Ahí se está conectando. Hola, Hola, hola. hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Voy a poner los audífonos porque no te oigo muy bien. Permítanme un segundo. Ojalá que Bueno, salga bien. Ahí está. Momento, momento. ¿Me escuchas? perfecto. Ah, fantástico. Yo también te oigo mejor. Bueno, ¿cómo estás hoy este sábado? Estoy bastante bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien también, bien. Me alegra. ¿Qué tal, Con qué todo y tal, la situación. qué tal las cosas en Jerusalén? Contá un poco cómo es un día ahí o cómo se está viviendo esto allá, la pandemia. En este momento, desde marzo estamos en cuarentena como todo el mundo. Entonces, a una ciudad fantasma, porque así es como está, ¿no? Aquí sí la gente se toma muy en serio las, ¿cómo se dice? Se me hacen muchas bolas, tengo tres idiomas en la cabeza, así es que ustedes... Tirando todo, es espectacular que sea políglota porque creo que fluyen mejor las ideas cuando uno le da cauce a los idiomas en el que les sale ahora. Así que adelante. Cualquier cosa, pregunto qué quiso decir la palabra esa. Se corta un poco la conversación, pero creo que es por la señal. Eh, Yulamit, ¿querés contar un poco quién sos, qué haces? Un poco ya adelantamos en tu vida, pero ahora es realmente, ¿no? Me encantará. Soy Sulamit Lando, soy psicoterapeuta, soy terapeuta psicocorporal y coach médico. O sea, mi trabajo psicoterapéutico eh, tiene más que ver con el cuerpo que nada más con los pensamientos. No que no, o sea, va junto. Es a través del cuerpo que entramos a la cosa emocional, ¿no? En ese sentido, terapia psicocorporal. Y coach médico, el coach de vida es ahora muy popular. Este es un estilo de coaching que de hecho se desarrolló aquí en Israel, una mujer aquí lo desarrolló, que es en lugar de que un paciente que está pasando por alguna cosa física, en general lo que pasa cuando uno es paciente, y te lo digo en primera persona porque yo he tenido esclerosis múltiple desde que era muy jovencita, desde los 27 años. Entonces, lo que pasa cuando te dan un diagnóstico es que toda tu vida se vuelve alrededor de el diagnóstico, el tratamiento, lo que los médicos dicen. Tu vida casi casi que dejas las riendas de tu vida ir y la pones en manos de los expertos, Claro. ¿no? Entonces, el coaching médico es como ayudar a la persona a volver a tomar las riendas de su vida, a hacer su vida lo mejor que pueda, lo más común y corriente, tomando en cuenta que tienes un problema, que lo vas a, que vas a tener que coaching médico es un coaching de vida cuando tienes una enfermedad crónica, para vivir bien con una enfermedad crónica. Yulamit, No sé si me me parece que escuchaste todo esto, que veo que el circulito da vueltas. eh, la parte del final no, porque a veces se va la ¿Escuchaste? señal y aparecen las palabras todas juntas. Pero te escuché lo principal de lo que hablabas de cómo se pensaba el coaching médico y de tu propia experiencia. Casi no te ¿Cómo oigo, fue para vos? fíjate. No son los audífonos, es la conexión. Es la conexión. Acabo, Yo estoy en el lugar en donde sé, ya lo tengo medido, que es donde más. ahora te oigo muy bien. Bueno, justo te preguntaba cómo había sido tu experiencia, porque esto
que estás contando, bueno, estás contando de algo que, una condición que vos tuviste médica. Entonces, ¿cómo fue que llegaste a a, a eso que se empezó a hacer en Israel? No entiendo tu pregunta. ¿A qué que se empezó a hacer en Israel? Lo que hablabas del coaching médico, cómo poder, Ah, ya, eso. ya. Yo tengo aquí en Israel 22 años, casi 23, Ujú. y mi enfermedad la tengo desde hace 38. O sea que para cuando yo llegué a este país, yo ya estaba en remisión. Le dicen remisión espontánea en los médicos, como bien sabrás. La gente que no somos médicos le llamamos remisión radical. No tiene nada que ver con lo espontáneo, no tiene nada que ver con lo espontáneo, ¿Qué es algo sería? que no sucede. ¿Explicar la diferencia? ¿Cómo no? Una, la medicina contemporánea le llama remisión espontánea a cuando la persona hizo algunos tratamientos convencionales, no le funcionaron, la dejaron ir porque ya no tenía nada que ofrecerles la medicina y ellos hicieron otras cosas y lograron curarse. Se fue el cáncer, se fue el Parkinson, se fue lo que hubiera. Ahora, la medicina, así es como de alguna manera se explica, la medicina contemporánea le dice remisión espontánea, sin embargo, no es espontáneo, no es una cosa que de milagro, de chiripa pasó. Gente que decide no hacer un tratamiento convencional, se va por otros lados, cosas alternativas, o no necesariamente lo que se conoce como medicina alternativa, sino otras cosas alternativas. El cambio es un cambio de vida. Ujú. Y entonces logra uno sanar de la enfermedad porque uno logra que el cuerpo vuelva a su propia homeostasis y a su bienestar. Y las cosas se organizan, se reorganizan. En relación a lo que estás diciendo de los cambios de formas de vida, ¿podés dar ejemplos para que podamos entender? Pues mira, voy a hablar de mí porque me Adelante. parece el mejor ejemplo, ¿cierto? Yo tuve que cambiarlo todo. Yo tenía 27 años, me salí de mi casa, me salí de la ciudad. Yo viví en la Ciudad de México, que como probablemente sepas y sepan, es la ciudad más grande del mundo, creo. Ya, Sí. sin decir la contaminación y todo esto. Me salí de la Ciudad de México, me fui a vivir a una ciudad cerquita, pero fuera, en el bosque. Cambié completamente mi alimentación. Antes que nada, empecé a comer totalmente orgánico práctica, no vegetariana necesariamente, pero más una dieta basada en planta, y de pronto comía huevos y cosas así, o sea, sí proteína, pero más bien era cuestión de mucho y orgánico. Y entonces el cuerpo se empezó a limpiar. Y también, y es parte del coaching médico, ¿no? Tuvo que ver con un cambio muy importante, radical, de hecho, de creencias, o sea, creencias limitantes, pensamientos que, tú sabes, si yo tengo un pensamiento negativo que me asusta, pues inmediatamente voy a entrar en lucha y huida, y eso va a crear ciertas sustancias en mi cuerpo que me van a poner peor, ¿no? Entonces, hacer meditación, hacer lo que sea necesario para que mi cuerpo, para que mi sistema nervioso sea más el parasimpatético, que sea más un estado sereno, el que entonces lo que está corriendo por mi sangre son cosas que me hacen bien y no cosas que me hacen daño y me ponen peor. Entonces sí tenía que ver con meditación, aprendí no necesariamente una forma específica de meditación, aprendí cómo puedo a través de mi respiración y mi atención relajar el cuerpo de tal manera que mi mente no me haga daño, mis pensamientos no me hagan daño y mi cerebro empiece a solucionar el problema que encuentra en el cuerpo, ¿no? Y bueno, despacito pero seguro, me tardé mucho tiempo, me tardé años, me tardé como 10 años, ¿no? Fácil, 10, 12 años estando enferma. La esclerosis múltiple te da en ataques, entonces entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, pero fueron años muy intensos en que mi vida entera, eh, de hecho, estaba alrededor de qué siento, qué no siento, porque también era lo que ya no podía sentir, ¿no? O sea,
cuáles eran mis síntomas, qué me estaba pasando, qué tan deprimida estaba, porque además es una enfermedad que viene con depresión, a dónde puedo encontrar ayuda, qué ayuda. Y eso como 10, 12 años, como te digo. Y luego se empezaron a espaciar, en lugar de la medicina, lo que me dijo el neurólogo a mí fue, te van a dar ataques cada vez más fuertes, cada vez más deteriorantes, más, sí, me voy a quedar, se me fue la palabra en este momento, pero degenerativa, progresiva, cada vez los ataques son más fuertes y más cercanos. Y lo que empezó a pasar de manera sorpresiva y fantástica para mí es que los ataques empezaron a espaciar y cada ataque era menos fuerte y nunca me dejaban, los últimos jamás me dejaban secuelas, ni una, nada, cero. Tengo muchos años sin síntomas. De pronto tantito siento dormidito algo, pero pues a todo el mundo se le duerme algo de vez en cuando, ¿me Siempre. entiendes? No hago drama al respecto, ya no me asusta, eso es lo que quiero decir, ya no me Eso, asusta. eso parece ser algo muy importante que estás diciendo, lo mencionaste dos veces, lo que es el susto, el miedo, ¿no? Y las reacciones que se generan al miedo, y decías algo que me pareció muy importante resaltar, que es ante el miedo, cómo empezamos a incorporar cosas al cuerpo que justamente empeoran, no solucionan el miedo y por ahí empeoran la condición. Por eso también quería hacer un reparo en algo que dijiste que me parece fundamental, que es en un cambio ambiental, literalmente, de contexto. Te fuiste a vivir a un lugar en donde no está, hablaba justo antes de la Ciudad de México, de mayor contaminación, la más grande, a un lugar que era, no sé si dijiste exactamente un bosque, o lugares más parquizados, en donde eso ya cambia el environment, ¿no? Cambia completamente la conexión con uno, ¿no? Además de que no está el Exacto. monóxido de carbono, por decir, para respirar, toda la naturaleza es un estímulo que inevitablemente nos conecta más con nosotros mismos, ¿no? Absolutamente. Es Y estar a eso le, conectado con la vida. con la vida, y a eso le sumaste la alimentación, que somos lo que comemos, dicen muchas personas. Exacto. Y claro, y la incorporación de alimentos orgánicos parece ser a favor de que el cuerpo se reorganice nuevamente, ¿no? Entonces, entre el ambiente, que ya es organizador, porque estar entre ver las estaciones en el color de los árboles, de las hojas, por decir, los distintos El aromas, cielo. exacto, o con otra más lo que uno come, que trata que sea de orden natural, poco procesado u orgánico, como decís, cómo parece estar ayudando literalmente con la voluntad al cuerpo, que se acomode, Exacto. reacomode. Yo tengo la seguridad, antes era teoría, ahora estoy absolutamente segura porque además de verlo en mí, tengo años ayudando gente pasando por lo mismo y veo lo que pasa. El alimento es o medicina o veneno, no hay en medio, o medicina o veneno. El bocado que nos metemos a la boca es información. Es como yo puedo meterle a mi auto diésel y va a caminar hasta que se va a desvielar al ratito, bien pronto. Si mi coche necesita una gasolina súper, súper, no le puedo poner diésel. Y la comida puede ser muy claramente y muy fácilmente, mucho de lo que comemos es veneno, es diésel, es información que le va a decir a mi cuerpo, esto no me gusta, yo no lo reconozco, voy a hacer quién sabe qué para que no me haga daño. Y eso se vuelve un tumor, por decir algo. Claro, claro. Y lo mismo con las emociones, porque si yo tengo, por ejemplo, yo trabajo en un centro para gente con cáncer y sus familias, como terapeuta, pero bueno, trabajo mucho con gente con cáncer. Se sabe que el resentimiento está muy, muy, muy ligado al cáncer. La gente está con un resentimiento mucho tiempo y ese resentimiento es como, hay este dichito que dice, el resentimiento es como tomarme el veneno y esperar que el otro se muera, ¿no? Claro. Entonces está ahí como carcomiéndonos las entrañas, los tejidos y luego se vuelve una cosa cancerígena. Es muy, muy bueno es el dicho que decís, ¿no? Como que uno se toma el veneno esperando que se muera el otro. Me gustaría cómo, ya que estás trabajando con gente que le está pasando por circunstancias difíciles de salud y hablaste del resentimiento,
que, no sé, definas a tu manera resentimiento. Eso está bien bonito, pero fíjate que no sé, en resentimiento es cuando te quedas con algo atorado. Te hicieron algo y no lo puedes soltar. No lo puedes soltar de la mente, no puedes perdonar. Bueno, pues no puedes perdonar, no lo puedes soltar. Es gente que está todo, no es la gente, es ese pensamiento que le da vueltas a la mente, me hizo, y te pone amarga, te amarga. Cierto. En Es hebreo, muy... ¿Mm? perdón, sigue tu No, frase. porque en Voy a hebreo volver, solo voy a volver a eso. Voy a volver a eso, pero tú tenías una frase. solo quería hacer un mínimo reparo en esta descripción que sí es de amargura que genera, porque la Ujú, amargura creo que es más fácil de entender en un sentido que no hay que ir tanto a la definición de lo que es resentimiento, que lo explicaste ujú, muy bien y lo aclaró, pero la amargura es una sensación bastante descriptiva y clara, ¿no? Pero por ujú. favor, ibas a decir en hebreo cómo se decía o alguna acepción. Lo que pasa es que no sé qué tanto, bueno, en hebreo, que es un idioma sacro en el que es muy, muy importante eh, el significado de las palabras. En hebreo, pues es que no quiero entrar mucho ahí porque ni para qué, pero en hebreo la palabra que es cáncer, si la trabajas un poquito, lo que quiere decir, como te dicen que en la palabra está también la enfermedad y el remedio. Entonces, la palabra cáncer en hebreo es sartán, pero si le das la vuelta, lo que quiere decir en hebreo es cortar el resentimiento. Qué bien, Es como si en la misma palabra estuviera el remedio, ¿no? la Entonces, cura, qué la bien. cura. Y trabajando con gente con cáncer, no tienes la idea, la cantidad de gente que si yo le pregunto, bueno, ¿qué sientes que te hicieron hace un par de años? O hay pérdida con resentimiento y entonces más todavía. Pero se sabe que hay pérdida y resentimiento cuando hay cáncer, ¿no? Sí, sí. Es súper interesante. Justo se conectó una médica que yo conozco que trabaja en terapia intensiva en pediatría y lidia con muchos casos de cáncer y qué interesante que es especialmente esto que estás trayendo, porque yo siempre pienso que la medicina conviene enfocarla todo lo posible mientras no es urgente, ¿no? Pero mientras no es urgente, enfocarla todo lo posible en la prevención y que esta justo me acordé porque entró María Fernanda Pietro, que es pediatra, Prieto, dije bien, y toda la posibilidad que existe de trabajar con los padres especialmente, para que a través de los padres los niños puedan entender a través de sus enseñanzas a hablar, a no quedarse con esas sensaciones, a lo que le hicieron, a lo que siente que le hicieron, poder comunicarlo y justamente que no generen amarguras, porque en los niños no es, si bien puede ser más fácil de ver la amargura, no es tan fácil detectar por los padres, porque si son padres que Claro, están amargados de por sí, es más difícil que lo vean. Entonces, claro, me parece de muchísimo valor lo que está diciendo en el orden de la prevención en medicina. sin duda. Y bueno, si vamos a hablar de prevención, bueno, evidentemente cómo comemos va a ser lo que nos va a condenar o a prevenir. Exacto. Yo tengo una broma con mi marido que come pésimo, pero bueno, no me voy a poner a discutir con un, ¿sabes? Llegamos a una edad en la que también elegimos nuestra manera de ser, nuestra manera de comer y nuestro placer, pues cada quien, ¿no? Pero yo digo que yo como para prevenir y él come para provocar, ¿no? Sí, es Y es interesante. cierto, si me deleito en comida que me va a hacer daño, pues estoy provocándome algo ahí, no quiero ni decir qué, porque no tengo, ¿para, ¿para qué echarle la sal? Decimos nosotros, ¿no? Pero yo siento que eso, yo estoy comiendo con la conciencia, primero como con conciencia, compro con conciencia, cocino con conciencia y como con agradecimiento. Esa es otra cosa, ¿no? Que si podemos acrecentar la emoción que nos protege, que nos eleva de manera eh,
nuestra frecuencia interior, por decirle al todo vibra, ¿no? Todo vibra y nosotros también. Si podemos elevar nuestra vibración interior, nuestra frecuencia, vamos a tener también un estado de salud mejor. Entonces, si yo puedo, en lugar de estar todo el rato rumiando mi resentimiento o mi amargura o mi enojo, si lo que estoy haciendo es, por ejemplo, conectando más con mi agradecimiento por lo que tengo, por lo que soy, por lo que puedo. Bueno, yo estoy agradecida, siempre mi agradecimiento es, puedo caminar, ¿cómo puede ser que me puedo salir al bosque? También vivo acá muy cerquita de un bosque y me salgo en las mañanas a caminar. Y es una subida al principio y es una, o sea, estoy en la vida misma, ¿no? Y hay una parte de mí donde digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede? Espérame, me está entrando una llamada, ya. ¿Cómo puede ser que puedo caminar? Cuando caminaba, sabes, así, cojeando a los 27 años, a los 32, no se diga, con trabajos podía caminar. Y me ves ahí caminando, subiendo, subiendo a esta edad, estoy muchísimo, muchísimo más sana hoy a mis 60 que a mis 30. Qué alegría. Ya dobleteé la edad y estoy sanísima. ¿Cómo puede ser? Es un milagro, es increíble. Eso es lo que es una remisión radical. Gracias por cerrar esa pregunta. Justo estaba una amiga de los dos que dice, ¿qué es el tapping o tuping? Dice que vos lo aplicás si querés contarlo. ¿Cómo no? Entonces, una de las cosas que yo encontré para sanarme a mí emocionalmente y por ende físicamente, como ya dijimos, la emoción va a causar algo en el cuerpo, se llama tapping. A ver, el nombre es EFT, que en inglés quiere decir técnicas de liberación emocional. ¿Okay? Y el nombre popular es tapping, porque tapping es como que le hago tap, 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 tap. Y es una integración, ¿tú la conoces? ¿Sabes No, de qué estoy hablando? Es una integración de psicología con acupuntura, con medicina china. Entonces, si sabes algo de la medicina china, ellos creen o ellos lo que conocen que es que el cuerpo está regido, digamos, por meridianos, que son como canales, tubitos energéticos, que rigen cada uno rige un órgano o un sistema y una emoción también. Entonces hay muchos, muchos de esos conductos energéticos, eléctricos, digamos, en el cuerpo. Entonces, el tapping es hacer tap, tap, tap en algunos puntos de los meridianos. Entonces, por ejemplo, acá hay uno, aquí hay otro, y nada más es dar unos golpecitos mientras yo te voy diciendo lo que me está pasando. Entonces, por ejemplo, una emoción, la que sea. Hoy estoy angustiada porque mi mamá se cayó. Entonces empiezo acá, estoy angustiada porque mi mamá se cayó. Y lo que estoy trabajando es mi angustia. claro. Estoy muy angustiada porque mi mamá se cayó. Y estoy angustiada del 10 porque la señora se acaba de caer y se va a romper la cabeza. Y entonces voy a esta angustia, esta angustia, esta angustia. Lo estoy haciendo muy somero, muy aburrido. Bien. Pero digamos, voy estimulando cada uno de los puntos principales de los meridianos, que hay muchos, hay en los dedos, hay muchos. Y voy estimulando eso y lo que empieza a pasar es que el cuerpo empieza a liberar esa emoción, la que sea que esté yo trabajando, mi preocupación o mi angustia. Y una vez que yo tengo menos angustia en el cuerpo, mi explicación es que la sangre que está en huida y pelea en los brazos, en las piernas, regresa al cerebro y entonces tengo acceso a mi inteligencia y a mis recursos interiores. Es una Entonces, a lo buena, mejor, sí. perdón, A lo mejor sí. ¿qué dijiste? No, no, que es muy Que es una interesante, buena. que es una buena forma de pensarlo, ¿no? Como a través de la liberación, a través del tapping, se reirriga el cerebro de una manera en donde, bueno, tiene más función como si necesitáramos correr, necesitamos más sangre en los Claro, músculos, pero en este caso en el cerebro para poder recurrir a nuestra inteligencia y darnos cuenta qué estamos necesitando para que esa angustia, que no es algo tangible, objetiva, por lo menos por ahora, claro. nos pueda, nuestra propia inteligencia y recursos, nos pueda aportar ideas y acciones para justamente facilitar esto que está pasando. Facilitar me refiero a que fluya, ¿no? A que no se estanque, que Claro, claro. Mientras yo estoy atascada
con la angustia, no puedo pensar. O sea, yo ahorita tengo, esto es lo que yo, el ejemplo que les di es exacto lo que pasó 15 minutos antes de que nos conectáramos. Mi mamá se cayó en México. Está el corona, no puedo llegar. ¿Qué hago? Lo único que tengo acceso en este momento es a mi angustia. Mientras yo tenga esta angustia, no puedo decidir nada. Una vez que yo empiezo a hacerme tapping y puede que le dé, hice algunos puntos, hay como un círculo. Una vez que yo dé un par de círculos, mi angustia del 10 va a bajar a un 8. Si le sigo, va a bajar a un 6. Nada más porque estoy haciendo esto, es como una tontería, es como, me veo como un changuito, no estoy haciendo nada y sin embargo estoy liberando eso en lo que estoy pensando, con lo que estoy conectada. Y una vez que yo liberé un buen cacho de eso, entonces de veras, mi sangre regresa al cerebro, ya no necesito huir o pelear, se regresa al cerebro y entonces lo que tú dices, tengo acceso a mi pensamiento claro y puedo decidir, bueno, qué es lo que sí puedo hacer desde Israel a la mitad de la pandemia con una viejita que se cayó y se rompió la cabeza. ¿Qué puedo hacer desde acá? ¿Cuáles son mis recursos? Sí, me parece muy Entonces, interesante cómo lo contás y el abordaje que das, ¿no? Que es como volviendo a lo que decías al principio en relación a cuando te mudaste al bosque y empezaste a comer más orgánico, es cómo, qué recursos se utilizan en el aquí y ahora para poder exacto, otra vez facilitar que nuestro cuerpo se reacomode y funcione como él sabe funcionar, ¿no? Digo exacto, algo cuerpo como si fuese algo externo, somos nosotros, pero conscientemente nosotros. tenemos tantos estímulos que por ahí estamos pensando en cómo hacer con el avión y cosas que no se van a poder resolver en el instante ese. Sin Exacto. embargo, estas técnicas que vos estás diciendo y explicando permiten eso, ¿no? Como que el cuerpo se reacomode y este término que mencionaste al principio de la conversación de la homeostasis es algo que, bueno, parece ser como si, desde siempre, ¿no? Pero parece ser tan importante de tener en cuenta que dejar que el cuerpo se equilibre y dejar que el cuerpo se equilibre a veces incluye estar tranquilo, ¿no? O hacer Yo técnicas no creo que que sea, ayuden. yo no creo que sea a veces, yo creo que sea a fuerzas. Cuando el cuerpo está tranquilo, funciona bien, como debe funcionar. Cuando el cuerpo está en estrés, o sea, el estrés nos funciona para cosas, ¿no? Nos funciona para cosas sin duda, pero no cuando tenemos ya un estilo de vida en el que estamos estresados día y noche. Hay gente que duerme estresada y tiene sueños que los estresan más todavía, ¿no? Entonces, Una, este es el tipo de coaching médico, ese es el tipo de técnicas que yo uso con mis clientes y pacientes. O bien, sea, ellos llegan con su problema y en lugar de nada más tener el tipo de psicoterapia en el que me platican las cosas, claro que me platican las cosas, pero mientras me platican las cosas, a lo mejor yo voy a empezar a ayudarles a hacer esto, mientras o sea, los voy a guiar a que me lo vayan platicando, porque además esto hace como que bajes como que se vuelva cámara lenta tu discurso. En lugar de ir corriendo con todo lo que me está pasando, te tengo que ir diciendo palabra por palabra, frase por frase, qué aburrido, pero lo que estoy haciendo es procesando de una manera más profunda, entendiendo. y eso que vos decís aburrido es, yo lo digo como es tenerse la paciencia suficiente para Exacto, hacer lo que el cuerpo en ese momento está necesitando, que es exacto, bajar mucho el ritmo. Justo el otro día hablábamos exacto. también con una chica que es física y que comentaba de cuánto el hablar, eh, si uno empieza a hablar más lento, más despacio, más pausado, eso ya genera en el otro también, por mímesis, y porque el tono serena también, ¿no? Yo ahora mismo lo Claro. estoy tratando de practicar. Entonces no me parece nada aburrido. De hecho, creo que lo que vos llamás aburrido es lo que en verdad sentimos que no tenemos tiempo para y buscamos alternativas que nos aceleren y ese es el camino que no va. Llevándolo a este Exacto. concepto de comida, es bueno, tengo un poco de hambre, paso y me compro algo a día la pasada, qué sé yo, y eso que compraste a la pasada tiene conservantes, tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro, tiene lo otro, y tiene gusto a lo que vos querías comer. En cambio, hacerse el tiempo para poder comer, cocinar con conciencia, como decía así, comer con agradecimiento, es una forma que creo que reúne, en mi parecer, lo estoy pensando ahora, todo, la medicina entera, porque es qué más médico
qué más automédico que la comida que incorporamos. Y qué más lindo que sentir gratificación. Digo esto que reúne porque todos venimos de ser alimentados, inevitablemente, Exacto, ¿no? Como exacto, bebés. Entonces, ese exacto. momento que yo insisto tanto a las personas que conozco y que tienen hijos, que al momento de dar la teta, se toma en ese momento no para estar mirando mientras el celular o mirando otras cosas, sino que justamente puedan sentir esa tranquilidad. Porque el que da de comer tranquila, la mamá que da de comer tranquila, el bebé lo siente también de esa forma y come tranquilo, ¿no? Sin Entonces, lugar a dudas, y además de que están haciendo el vínculo con la mirada y no con la mamá viendo el celular, eso es una cosa espantosa. bueno, pero ahí es donde creo que tiene más valor esto en lo que hablábamos al principio de la prevención. Shulamit, te quiero preguntar una cosa más y te dejo después. Eh, en relación a lo que vos haces, en el dormir, ¿lo abordás de alguna manera? Siempre es importante. Mira, yo creo, y por lo que he estudiado, parece ser que de veras así va, es en el sueño profundo donde el cuerpo puede echar a andar sus mecanismos de autorreparación, que son naturales y que todo cuerpo lo tiene. Pero para eso tengo que poder entrar a un nivel profundo de relajación. Por eso la meditación, pero el sueño en especial entramos a un nivel mucho más profundo que en la meditación. Entonces es importante dormir la cantidad de tiempo necesaria para que entres a ese nivel profundo, que no es un sueñito sin nada más, es a nivel profundo. ¿Cuál es delta? No sé cuál es en este momento no me acuerdo, pero entrar a la frecuencia cerebral más profunda para que el cuerpo entre a a su nivel de recuperación, ¿no? Eche a andar esos mecanismos autorreparadores. Me encanta esta conversación porque se me ocurren ideas mientras te escucho, esas son las conversaciones que más disfruto. Qué Porque bueno. lo que estás diciendo del momento de... Yo también había leído que el momento del sueño lento es donde es más reparatorio, el cuerpo funciona reparándose, como diciendo, bueno, aprovechemos que este está durmiendo para hacer todo lo que no nos deja en otro momento, bromeando un poco. Pero tiene que ver también, es como, es el, quizás el momento más, más claro en el que el cuerpo está funcionando por sí mismo en lo que es lo reparativo y cómo estando despierto por el otro lado, todo esto que estábamos hablando del cuidado al comer, el elegir la comida, la serenidad al hablar, como me parece como dos momentos distintos en donde se busca lo mismo, relajarse para poder dormir y que estando durmiendo pueda suceder todo eso que tiene que suceder y estando despierto, estar todo lo relajado posible para poder acceder a nuestra inteligencia y brindarnos lo mejor. Esto es algo que me parece súper, súper importante. Y te agradezco ¿Sí? porque lo estoy viendo. Te lo agradezco yo a ti por también ayudarme a conectar ahí y poder decir eso. También es recordármelo a mí misma, ¿no? Sí, sí, es eso. Yo, queda, obviamente voy a, la gente que está acá puede ver, yo voy a subir este video con los datos para que cualquier persona que te quiere contactar pueda hacerlo a través de Instagram. Te lo agradeceré muchísimo. Están Bueno, todos invitados a conectarse. así va a ser, obviamente voy a comentar, así como me llegó a mí la recomendación a través de Pato, voy a yo transmitirla, ¿no? Ya esto es una transmisión porque hay gente que está viendo esta conversación y que estoy seguro que le llega y que también va a poder compartirlo, o pensar por lo menos, ¿no? Ya compartir un pensamiento que escuchó acá ya es parte de compartir, y después, bueno, Claro. más precisamente tu nombre. Te agradezco mucho que hayas participado y te hayas eh, puesto como ejemplo, en donde contaste tu propia experiencia, cosa que es mucho más valioso todavía, porque, bueno, qué mejor que alguien que transitó eso y que le fue muy bien y que ayuda a otras personas lo cuente, eso tiene mucho valor. Y tiene todo que ver con contar, ¿no? Justamente con no guardarse. Sí, también creo profundamente que el hecho de poder ayudar a otro con mi propia experiencia es parte de mi sanación, ¿eh? Es totalmente parte de mi sanación. Es Entonces así. yo te agradezco esta oportunidad, que para mí es eso, me estás ayudando también a mí a sanar.
recordándome el propósito de mi vida. Muchas gracias, Shunamit. Un placer hablar Gracias con a vos. ti, Santi. Estamos en contacto. Un placer. Que les vaya bien a todos. Gracias, igualmente. Chao, Chao. 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 Gracias. Gracias.